Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos el 1 de septiembre del 2025, lunes, en Bonita Radio, en Noticias con Café. Esta mañana voy a pretender terminar con un video que acabo de ver, que me lo envía una colega periodista, que me parece que más allá de hacernos reír, nos enseña con una palabra que en Puerto Rico podría ser una palabra soez, pero que definitivamente en España no lo es. Y yo quiero terminar con esa nota, sobre todo para ir a algo que nos ha traído mucha opinión en las redes, cuando nosotros dijimos que nos parecía que todo lo que estaba haciendo Bad Bunny alrededor de su residencia tenía mucho que ver con una clase de historia. Y eso también ocurre y se está dando en el caso de esta profesora catalana que está trayendo información sobre el uso de una palabra en España que también se usa en Puerto Rico. Vuelvo y repito, aquí la connotación eso es. Pero yo la quiero traer para ver si entre risa también nos podemos educar. Voy a hablar hoy de lo que pasó en el fin de semana. Dejó una excelente noticia para Bonita Radio que tiene que ver con que ganamos tres premios, casi copamos en el área de radio. Ganamos un premio en relación a la investigación que hiciéramos para el CPI sobre el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Peiró, y sus negocios que inciden con el trabajo que tenía como funcionario público del gabinete de Pedro Pierluisi. También el compañero Rodrigo Otero Goico, el colega periodista en deportes, trajo 2 importantes premios relacionados con un evento planificado y el otro una entrevista que le hiciera al amigo Pedro Cardona Roy. Lo que pasó en la Marcha por la Independencia, hablando de educación, también lo que pasó este fin de semana en relación a despidos en el área del periodismo, en este caso Arnaldo Rojas y la compañera del Tiempo, Reina Toledo, en Tele 11, lo que ocurrió en medio de comunicación, precisamente hablando de una palabra soez, pero más bien es el evento de haberle llamado Rubén Sánchez pendejo a una persona que estaba siendo entrevistada por los analistas de esa estación, y lo que dejó también la participación interesante de portavoces de la minoría del Partido Independentista, Partido Popular y Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes con relación a las escoltas de Wanda Vázquez Garcet. Un interesante plan que me parece que es importante sobre el asunto de los muelles en Puerto Rico, específicamente el de Guánica, y lo que deja el caucus de abogados del Partido Nuevo Progresista en un seminario que dio precisamente aquel presidente del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo, el juez Eric Kolthoff. A ustedes, Vivian López llegó primero por ahí, Flores parece que está durmiendo, se fue de vaca. J. Jiménez está por ahí, J.D. Weiss,
J.D. de West, Edgardo Núñez, Alberto Ramos, Nelson Guzmán, está Milagro Fontán, Lisset de León, Sandra García, Aixes Camilo, Tati Pérez, Omar Rodríguez, Carmen Dávila tempranito, Berenice. Carmen Dávila estaba en la marcha por la independencia como una lolita. ¡Qué maravilla! Me encantan esas imágenes. Por ahí también está Lilian Rivera, Mayra Irene, Rafael Sayas, Joe Rivera, Ángeles MCC, Sandra Infanzón, Carlos Molina, Bodrogo, Luis Matías, Rose Santiago, Madeline Rivera, Nicolás, Anilda, Che de Caro, saludos desde Rincón, qué bueno Che de Rita Guzmán, Madeline Rivera, también está por ahí Yani Moreno, Nereida, Linares, Estrella Luna, Vivian López, Ilka Hernández, Ariel Cartagena, felicidades por los premios, gracias. Johanna Álvarez, Carmelo, Víctor Lozano, gracias a todos, y Jorge Caballero. No se olviden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Bueno, la primera información que es importante, no tiene nada que ver con Puerto Rico, pero tiene que ver con Puerto Rico y con el mundo. Tiene que ver con lo que está pasando en el área de Gaza. Salió ayer de Barcelona y de diferentes puertos en España una flotilla global, 44 países participando en lo que se conoce como una flotilla Suez humanitaria para llevar ayuda a Gaza. ¿Por qué? Ustedes saben que el gobierno de Benjamín Netanyahu de Israel no quiere, bloquea toda la ayuda humanitaria que le está enviando diferentes países del mundo a Gaza. Esto tiene que ver no solamente con comida, tiene que ver con ayuda médica, lo que ha hecho Benjamín Netanyahu en el periodo de esta guerra ha sido precisamente evitar y bombardear, sobre todo, evitar que llegue la ayuda, pero bombardear los hospitales. Así es que en Gaza, en la franja de Gaza, se está viviendo sin ayuda médica. Pero estas diferentes organizaciones de 44 países dijeron, vamos a llegar hasta allí. Recordemos que ellos han tratado también de bloquear la llegada de esa flotilla y esta es global. Vamos a ver qué pasa en ese esfuerzo de la ayuda humanitaria a Gaza. Con mucho dolor tenemos que decir que el compañero Arnaldo Rojas fue cesanteado de su empleo como periodista en las noticias de Univisión. Las noticias que era desde el punto de vista del trabajo que estaba haciendo Arnaldo, el único esfuerzo de investigación que había en un medio de comunicación tradicional, en este caso en televisión, la única unidad de investigación, que la única persona que queda es la compañera Melisa Correa, así que no sabemos qué va a pasar con Melisa. Esa unidad la habían desarticulado ya en momentos en que votaron a otras personas, votaron editores, y en este momento no solamente votaron a Arnaldo, sino también a otro personal de edición y camarógrafos. Yo hice una columna y la voy a traer en el contexto de lo que incluso nosotros ganamos como premios el pasado sábado cuando fue la gala del OPC, trayendo lo importante que era para nosotros hacer periodismo independiente. En este caso, como les dije, ganamos 3 premios. Pero voy a traer el asunto de las cesantías en ese mismo enfoque, porque me parece importante destacar que lo que está pasando, y lo traje en una columna, y lo voy a resumir en este programa. Lo que está pasando en los medios de comunicación no es nuevo. Lo que sí tenemos que seguir denunciando es que el Partido Nuevo Progresista, sobre todo, haya logrado penetrar en los medios de comunicación con el quid pro quo de la pauta de anuncios. Lo que es una crisis para los medios de comunicación tradicionales se está viendo desde hace un tiempo con la penetración del Partido Nuevo Progresista como colectivo, como ideología, para tratar de establecerle a los medios que ellos van a poder vivir de aquella pauta que el gobierno de Puerto Rico le va a asegurar, porque a su vez le van a asegurar entrevistas a encargo, entrevistas cargamaletas y las famosas
los famosos micrófonos y los famosos grabadoras, las famosas grabadoras con patas que existen en los medios de comunicación tradicionales, porque es parte de aquello que tiene que dar el gerente o el presidente, presidenta de ese medio de comunicación para que el gobierno de Puerto Rico se asegure que hablan bien de él y no lo fiscalicen. Eso lo logran en todos los medios tradicionales en Puerto Rico, desde la prensa escrita hasta la radio y la televisión. La radio todavía más prostituida en ese sentido, porque sabemos que lo único que pasa en la radio es que están los famosos analistas del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular, cada quien arrastra y habla de esa maleta, y no hay intervención de un periodista o una periodista que traiga información bona fide de fiscalización de lo que está pasando en el escenario público. Arnaldo es la última víctima de ese plan. Y no será la última. Fue la última el viernes, a precisamente 3 días de que se conmemorara o se celebrara el Día del Trabajo en Estados Unidos. Pero en este momento lo que sí es una denuncia contundente y hay que seguir insistiendo en traerla, es que definitivamente eso es lo que hace el gobierno de Jennifer González, el gobierno de Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, de todos aquellos miembros del Partido Nuevo Progresista que se han posicionado como gobierno y que han dejado al país con una estela brutal de corrupción y una estela de, incluso en el escenario periodístico, de desempleo, porque el país tendría que rendirse a ellos para obtener algo. En todos los escenarios es exactamente lo mismo. Y yo creo que en el escenario periodístico es más crítico porque estamos hablando de la única posibilidad que tiene el país de recibir información que le pueda dar contenido para poder establecer claramente qué es lo que nos ha traído hasta aquí y qué es lo que deberíamos proponer como futuro en ese orden democrático que se llama elecciones cada 4 años. Así es que yo creo que este es un momento, sí, difícil para el periodismo, pero es el momento en echar el resto, no amilanarnos, seguir haciendo trabajo, independientemente de lo costoso que puede ser para cada uno de nosotros de diferentes maneras. El periodismo independiente se alza sin la ayuda de ningún contrato de gobierno, como hacen aquellos que ahora tienen medios de comunicación que quieren traer para que la gente se eduque por ahí, desde la narrativa de ellos, mintiendo descaradamente, como hacen los famosos indiarios y los famosos Punto Digital, que yo lamento mucho que hayan colegas que están ahí, que son excelentes colegas periodistas, pero sabemos lo que hacen y cómo manipulan la información. Ese es el medio ahora digital de Tele 11, porque está echado a menos el proyecto de televisión. Es cuestión de tiempo. Y es algo bien importante que les voy a decir. A Pelotamonga se le vence el contrato en diciembre. Y si ya está votando gente, Lieberman, el dueño, no solamente votó a Arnaldo Rojas y a otros colegas en el área de noticias, votó y se desatendió de su segunda persona más importante, el Chief Operating Officer de esa empresa. Porque el dinero no da. Y no hay dinero en el gobierno para facilitarle el qui pro quo. Hay dinero para Anthony Maceira para que mantenga en diario, para que lo mantenga diciendo lo que Tomás Rivera Chats quiere que diga y lo que Jennifer González quiere que diga. Pero no necesariamente hay dinero para seguir pagándole, para mí, ilegalmente, en esas fórmulas de qui pro quo. Y ojalá tuviéramos un departamento de justicia que investigara de qué vive Indiario. Yo les aseguro que además de la pauta del dinero que le pagan a Anthony Maceira en un contrato de menos de 6 meses con el Senado de Puerto Rico, dinero público, $180,000, a razón de sobre $30,000 al mes. Pero no hay departamento de justicia, tampoco hay departamento de justicia de Estados Unidos en el orden republicano de Donald Trump.
y de Jennifer González en Puerto Rico. La marcha por la independencia, interesante, unas 3,000 personas, pensaba que iban a ir menos, soy honesta. Allí nos faltan compañeras como las compañeras del colectivo feminista. Me pareció bien interesante toda la cobertura que hicieron. Y definitivamente una imagen que a mí me encanta y que de hecho una de nuestras internautas estaba por ahí, dos de ellas, Norma Rodríguez y la amiga Carmen Dávila, es esta imagen de las lolitas, todo lo que representa este colectivo que incluso usan el atuendo que llevó Lolita Lebrón en aquel momento en que fue al Congreso de Estados Unidos en el 1954, en unión a otros, en aquel momento, miembros del Partido Nacionalista, a decirle a los congresistas estadounidenses lo importante que era que Puerto Rico saliera de la relación colonial que tenía con Estados Unidos. Sabemos que Lolita siempre dijo en vida que no fueron allí a matar, pero obviamente fueron con armas de fuego, hubo una reyerta y se dispararon las armas de fuego, por lo que cumplieron 25 años de cárcel. Esta imagen es Magali Carrasquillo, la amiga y actriz puertorriqueña, que tuvo una intervención bien puntual con un periodista, donde dice que en este momento Puerto Rico lo manda todo el mundo menos los puertorriqueños y las personas que viven en este país. Y que a ella le parece que lo que debe ocurrir en relación a ese momento de decidir ideológicamente hacia dónde debemos ir es la independencia, y por eso marchó por la independencia. ¿Qué hizo Tomás Rivera Chats? El que estuvo también en la actividad de el caucus de abogados en esa organización que se llama Asociación de Abogados, hablando sobre la actividad que hizo el movimiento, podemos decir, orgánico independentista, porque allí no estaba necesariamente el Partido Independentista, pero estaban los que creen en la independencia y querían marchar por ella. Pues Tomás Rivera Chats empezó con el bullying esta mañana de decir algo así como que, Ave María, que muchos eran, el cinismo y el bullying, y que Juan Dalmau no estaba allí. Yo creo que Tomás Rivera Chats, yo no sé, yo estoy segura que él no se sienta en un psiquiatra ni en un psicólogo, pero debería sentarse, porque uno de los grandes problemas que tiene el discurso de Tomás Rivera Chats en relación a la independencia es siempre traer a Juan Dalmau. Sabemos que es por la línea de demonización que siempre quiere traer con relación a las elecciones y lo que propone Juan Dalmau como posibilidad de que Puerto Rico decida en una Asamblea Nacional de Estatus, el estatus que prefiere, y que el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, se obligue, porque lo que ha pasado es que los plebiscitos y los referéndums de TEMU que trae Tomás Rivera Chats y su gente, pues no tienen ninguna obligación. Entonces sabemos que este país ha votado, o por lo menos los estadistas van para congraciarse, para tener una tarjeta de estadidad todos los años, como tienen la tarjeta de cumpleaños, para felicitarse, bendito, pero es que no llegan para ningún lado. Entonces, cuando Tomás Rivera Chats siempre trae a Juan Dalmau, lo trae en ese sentido, pero tiene un problema, que es que se entiende que algo está pasando con Juan Dalmau y el movimiento aliancista que a Tomás Rivera Chats le preocupa. Y eso, en el orden de el freudismo, del pensamiento freudiano, realmente tiene una explicación y es el subconsciente, Tomás Rivera Chats. Y como estamos hechos de eso, de ideología, y estamos hechos de subconsciente y de consciente, tenga cuidado, porque es que se ve apretadito. Eso es como cuando a uno le duele el pecho. Algo trae, alguna ansiedad tiene. Poco ubicarlo en el momento. Otra información relacionada precisamente con los medios de comunicación se dio, otro hecho, se dio el viernes cuando salí del programa y había un reperpero
porque Rubén Sánchez le llamó pendejo a Leo Aldrich. Leo Aldrich, ustedes saben que en algún momento fue periodista, es abogado hace un tiempo, fue abogado del orden de litigios en favor de las personas que no tienen capacidad para pagar abogados, defensor público en Nueva York, regresó a Puerto Rico y ahora trabaja en un bufete que tiene contratos con el gobierno y tiene algunas otras representaciones legales, clientes de personas pudientes. Y yo voy a entrar en lo que me dicen que fue el motivo por lo cual Leo Aldrich terminó con esa palabra en medio de una conversación con Carlos Díaz Olivo, porque no estaba el compañero presentador de noticias de entretenimiento, bastante hostiles y que son en el discurso y violentos, Luis Pavón Roca. Me dicen que lo que le pasa o lo que motivó, de hecho que hasta cierto punto lo dejó caer el propio Leo Aldrich cuando lo entrevistan y le dicen disculpa por lo que pasó, es que Rubén Sánchez, que ustedes saben que no sé si ahora, pero fue compañero de Veronique, la productora de uno de sus programas también y que participaba con él en sus programas, aparentemente es Leo Aldrich, es el abogado de la madre y de la niña que están acusando otras personas, otra niña. Bueno, realmente la niña cambió la versión en una vista que hubo la semana pasada, pero en principio era una madre de una niña del Colegio San John que está acusando a esta niña, que es familiar, la madre es prima hermana de Veronique, de que supuestamente la hostigaba sexualmente porque la niña es una persona gay. Y cuando Leo Aldrich fue al tribunal la semana pasada, y yo no lo dudo por muchas razones, por cómo se colocan los abogados en posición de defender a una parte, sobre todo con un tema que tiene que ver con la lesbofobia generalizada que tiene el país, y los abogados no están exentos de eso. Además, el caso propiamente lo trae porque lo que está acusando la madre de esta niña, de 15 años entiendo, es que la otra la hostiga sexualmente y no la deja tranquila, cuando aparentemente lo que alega la niña y la madre de la niña gay es que tenían una relación. Y eso ocurre y Leo Aldrich se puso a gritar, no lo dudo, en medio de la vista, en ese careo con la niña, que la niña era lesbiana. Y utilizó el término en varias ocasiones de una manera despectiva. No lo dudo, Leo Aldrich puede ser muy fogoso. Los abogados pueden ser muy fogosos. Pero también pueden ser muy lesbofóbicos, homofóbicos, como usted lo quiera llamar. Y por eso Rubén Sánchez llamó la atención de Leo Aldrich, se metió en la cabina y lo llamó pendejo. No te metas conmigo. Dicen que Rubén está muy molesto por cómo se han dado los acontecimientos con relación a la que es familiar de su pareja. Yo no voy a decir que es legítimo que le haya dicho la palabra en medio de un programa. Yo solamente estoy trayendo la historia de cuál es el fondo, el trasfondo que tiene, como lo llamó Rubén Sánchez a Leo Aldrich en medio de esa intervención. Una de las cosas que más a usted lo puede sacar por el techo es definitivamente que haya un caso que aparenta ser un caso de mucha homofobia y lesbofobia en contra de esta niña. Y eso puede ocurrir. Yo creo que Rubén tiene que cuidar la forma. No es lo mismo decírselo cuando está entrando a la estación que decirlo en medio de una entrevista. Además que es una violencia que el país no puede replicar y que un medio de comunicación no puede replicar. Tiene que hilar finito
en el caso de Leo Aldrich, cuando pide en esa intervención, y yo lo escuché, que supuestamente él espera que hayan consecuencias contra Rubén Sánchez. Rubén Sánchez hace rato que es paciente de Parkinson. Y una de las cosas que pasa con los empleados, con las personas que tienen una enfermedad neurológica es posiblemente perder el filtro. Y lo dice una persona que tuvo a un paciente de Parkinson muy cerca, como les digo, mi padre. Y yo creo que WKQ tiene un problema hace rato, porque no es la primera vez que estalla de esa manera Rubén Sánchez. Pero tienen que tener mucho cuidado cómo lo manejan, porque definitivamente ahí hay un problema que ellos no han manejado. Y es que tienen una persona delante de un micrófono que tiene una enfermedad neurodegenerativa y es crítico. Puede ser crítico en un momento como este. ¿Qué pasa con esa estación que no hace nada con relación a esto? No lo sé. Porque yo sé también que Rubén no es vocal con relación a su condición de salud. Así que podría ser un problema en sí mismo. Pero me parece que Leo Aldrich, que es abogado, debería tener un poquito más de cuidado cuando habla sobre cuáles deben ser las consecuencias, si alguna. Porque primero, él no es el abogado de esa estación. Y segundo, está haciendo una aseveración en un momento en que él es parte en esa situación, porque a él fue que lo llamaron como lo llamaron. La crisis de los medios tradicionales es evidente. Esa estación ya no es la primera estación del país. Era, en un momento dado, no es la estación que más factura, porque ninguna de las estaciones está facturando tanto, y la única que factura un poco más gracias al gobierno de Puerto Rico, ya que crearon también la estructura para que así fuera, es Noti Palma. Todas las demás, incluso Radio Pava, tienen problemas económicos, y eso es una realidad. Están tratando, después que entendieron que esto era lo que debía pasar, de traer los programas a las diferentes plataformas digitales, pero eso no solamente es más lento, sino que usted tiene que tener contenido, y con el contenido que ellos dan, que es lo que dice el PNP y lo que dice el Partido Popular, mentir descaradamente, pues eso no es periodismo. Con los diferentes analistas que lo menos que son mentirosos ante los tribunales, como Ramón Rosario. Así que imagínense. Pero eso ocurrió, me parecía que era importante que destacáramos dónde está esa controversia, que sigue siendo una controversia de la crisis que tienen los medios tradicionales. Definitivamente. Importante lo que hicieron el miércoles, realmente el jueves temprano, los portavoces del Partido Popular, el Partido Independentista Puertorriqueño y la portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara. Y yo lo quiero destacar porque me parece que es importante decir que es la primera vez quizás que los vamos a ver poniéndose de acuerdo para pedirle a la gobernadora que le elimine, y al comisionado de la policía, Joseph González, las escoltas a Wanda Vázquez Garcet. Me pareció importante que se pusieran de acuerdo en algo. Y no olvidemos que las diferencias entre el Partido Independentista, sobre todo Denis Márquez en la Cámara, con Lizy Burgos, son fundamentales, porque Lizy Burgos, además de misógina, es una homofóbica. Y ahí está, en récord, diciendo lo que piensa de toda la comunidad, que realmente no debería existir. Sí, cristiana, dice ella que es. Y me parece importante que ahí tomaron una decisión en favor de lo que entienden debe ser el buen manejo de los fondos públicos. No solamente porque Wanda Vázquez Garcet tiene ilegalmente, yo insisto que es ilegal porque la ley no establece para una persona que no ha llegado a cumplir los 4 años como gobernadora que tenga el beneficio de la escolta, ni siquiera tiene el beneficio de la pensión vitalicia.
sino también porque es una persona que acaba de ser declarada convicta de un delito público porque hizo alegación de culpabilidad. Quiero ir a ustedes en algo que están diciendo, gracias J. González, con relación a los premios. Lo que están diciendo con relación a el asunto de Rubén Sánchez. No era el lugar, si quería insultarlo, debió separarlo fuera del tribunal. No fue en el tribunal, Vivian, fue peor, fue en el programa, en el programa de Carlos Díaz Olivo, porque allí estaba siendo entrevistado Leo, o realmente parece que él participa de vez en cuando en ese programa. Los puertorriqueños le hemos permitido que el PNP cope todo en el país, tanto lo público como lo privado, dice Sandy Fanzón. Totalmente de acuerdo. Norma dice que Rubén se tiene que ir hace rato. JR, presente, saludos. Leche de Hipoti, yo creo que está por ahí. El problema es que esas estaciones no le dan oportunidad a nuevos talentos y siguen los mismos. Así es. Cacique también está por ahí. Es cierto, el comportamiento de personas que tienen el mal de Parkinson cambian y se ponen agresivos, dice Sandra. Yo lo digo por mi padre, que nunca dijo una palabra mala. Y yo quisiera que ustedes lo vieran cuando le dio Parkinson, sobre todo ya en los últimos momentos. Claro, mi papá tenía 81 años. Rubén entrevistó a esa madre. Ese caso está en los tribunales, dice Nicolasa. Y Rubén debió haber respetado que en el caso habían menores. Yo vi la entrevista y hasta el nombre del abogado se mencionó. Sí, Lisette de León, tal y como lo hizo Luis Francisco en su momento, que reconoció su condición de salud y que se estaba afectando su trabajo y decidió renunciar. Así es, Leo fue la voz de la familia pidiendo dinero para transar, dice Alba Rivera. Pareciera que importa más el dinero que la supuesta seguridad. No tengo, Alba Toro, gracias por estar por ahí, porque yo te prometí que yo iba a hablar de este caso y no sabía que me le iba a dar la oportunidad a Rubén Sánchez y el propio Leo Aldrich. Ahí hay un problema serio. Y Leo Aldrich hace rato que ha debido tener mucho cuidado con las cosas que dice públicamente. Porque Leo sabe que tuvo un caso bien feo, donde yo creo que no había justa causa para decirles lo que se dijo de él en medio de una controversia de la muerte de un abogado que su madre, su familia, acusa a Leo de muchas cosas, y a mí me parece que no necesariamente con el contenido y con el fundamento, pero tiene que tener cuidado la exposición que tienen estos casos, porque de la misma manera en que sube, asimismo baja la credibilidad, y a él lo utilizan todavía muchos medios un medio de comunicación para decir que sabe y que tiene expertise en unas áreas. Y yo también lo veo problemático, sobre todo si se trata de homofobia, Leo. Tú y yo sabemos por qué estamos hablando de esto, porque en otras ocasiones también te he visto en esa línea. Hay que tener mucho cuidado. Y es así que yo lo lamento, pero no se la perdono ni a mi madre. No. La gente que haga lo que quiera, pero por dinero venir a establecer de esa manera la misoginia y la homofobia internalizada que hay en este país y replicarla en un tribunal, hasta ahí llegamos, alegres cantores. Claribet está por ahí. Todo tiene su momento y su lugar, dice JR. ¿Por qué tiene pleitesía y consideración con Wanda, el comisionado de la policía? No sé, lo veremos. Florence está por ahí, qué bueno. No se puede aguantar más agresividad. La gente se contagia y siguen saliendo de forma agresiva. Así es. Buenos días, Florence. Estoy de acuerdo. Vuelvo y repito. No creo que era el momento y creo que es problemático, pero habrá que ver a qué llegan. Otra línea importante, y voy a terminar con la buena noticia, porque a mí me parece que la noticia del plan que tienen para el área del puerto de Guánica no debería ser solamente para Guánica, debería ser para todos los puertos. Pero esta información es importante y la voy a traer porque ustedes saben que nosotros hemos hablado mucho del nivel de, digamos, influencia que ha tenido el Partido Nuevo Progresista para destruir instituciones. Las colegiaciones es una de ellas. Y eso hizo el Partido Nuevo Progresista a través de mucha gente, entre ellos el
juez del Tribunal Supremo, presidente del caucus del PNP en ese foro, Eric Olthoff. Y este fin de semana tuvieron una actividad donde me llamó la atención las personas que estuvieron y participaron, entre ellos Pedro Pierluisi, con Eric Olthoff como miembro del Tribunal Supremo que da talleres y cobra, importante, tiene un negocio relacionado a los talleres de ética que da. Y este seminario era para hablar sobre las nuevas reglas del Código de Ética de los abogados. Estaba Tomás Rivera Schatz y el que ven era el ex juez del Tribunal Apelativo, Gerardo Flores, quien también participó aparentemente. Eso parece que le dieron toda la propaganda y toda la promoción para que llegaran allí los buenos PNP. Este era juez del apelativo, renunció, quería ser juez del Tribunal Supremo, pero renunció al apelativo, parece que los chavos no le daban, y ahora tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Estaba el exsecretario del Departamento de la Vivienda de Pedro Pierluisi, Rodríguez. Estaba el licenciado que también ha sido abogado del Partido Nuevo Progresista en el orden de lo electoral, el licenciado López Magas. También, interesantemente, estaba allí el ex candidato del Partido Nuevo Progresista en Ponce, que cogió una pela en las pasadas elecciones con la actual alcaldesa de Ponce, del Partido Popular, el licenciado Pablo Colón, ese que ven con los brazos cruzados, el presidente o comisionado de el negociado de energía de Puerto Rico, Edison Avilés, de Liz, y Rosana Soto Aguilú, la motorizada. Lo más interesante de este grupo es que estas son la gente que descolegiaron a través de una ley con Ramón Rosario, el muchacho que juega golf en lugar de estar en una vista y le miente al tribunal, a los abogados para eliminar el colegio de abogados y crear una asociación que ellos alegaron que iba a ser el sustituto del colegio de abogados, con el gran problema que no llegan a primera base con esa asociación. Y ahí es donde yo insisto en que lo que ha sido el Partido Nuevo Progresista para Puerto Rico tiene evidencia en todo esto que se trae. No es solamente la descolegiación de los abogados, es la descolegiación de tantas profesiones que ahora también traen una legislación para que haya una licencia universal para todo aquel que quiera ejercer profesiones colegiadas en Puerto Rico, como los CPA, los Realtor, etcétera, etcétera, y así desplazar a los trabajadores de aquí. Estamos en el Día del Trabajo. ¿De qué trabajo habla el Partido Nuevo Progresista y Tomás Rivera Schatz? Del trabajo que le quieren dar a aquellos que van a desplazar a los de aquí. Del trabajo de los enfermeros y las enfermeras que cierran hospitales y el Departamento de Salud lo único que hace es cerrar el hospital y no dice cómo va a resolver esa crisis de un hospital cerrado. Que hay hospitales que le están pagando el mínimo federal a los enfermeros y enfermeras. Y los turnos son de 12 horas mínimo. Ahí están los meseros condenados a una paga mínima de 2 y pico por hora. Y el gobierno de Tomás Rivera Schatz, Carlos Johnny Méndez y Jennifer González Colón no tienen la más mínima empatía para esos trabajadores. Ahí están los maestros y las maestras que lo último que ocurre es que les cierran el hospital. Ahí están y no tienen ni buenas condiciones de empleo, y ahí está el salario. Ahí están los policías en el Día del Trabajo. Alguien que tome nota, alguien que vea qué es lo que han hecho con el país, porque esto es parte de lo que hemos seguido denunciando con información como la que vamos a discutir ahora.
Ustedes recordarán que nosotros hicimos el año pasado una investigación para nosotros súper importante que daba cuenta de que Ramón González Beiró tiene una corporación con sus amigos, diferentes amigos, entre otros, un veterinario, que es una persona que de hecho conozco a su hermano, no lo conozco a él, conozco a su hermano y a su hermana, gente buena. El veterinario y él tienen el agrónomo González Beiró, Ramón González Beiró, ahí en la boda con su hijo. Y esa investigación establecía que González Beiró tenía un negocio como específicamente agrónomo, con unas tierras que tenían interés tanto su hijo como sus socios para en esas tierras en Salinas sembrar placas solares. Esa información, lo más crítico de ese asunto se dio cuando el CPI tuvo algunas investigaciones que hablaban de todo lo que estaba pasando en el desarrollo de sembrar placas solares en ese llano, que incluso es una reserva protegida, según el plan de ordenamiento y lo que hizo la Junta de Planificación cuando la administración de Alejandro García Padilla protegió 600 y pico de mil cuerdas precisamente porque son tierras cultivables. Y González Beiró no solamente a través de una corporación tiene un interés en esos terrenos que a su vez están siendo rentados a diferentes corporaciones y empresas para producir nada más y nada menos que siembra de placas solares para supuestamente venderle esa energía a la Autoridad de Energía Eléctrica. Exclusivamente la corporación a quien le vende AgriArt, que es su corporación con estos socios, es Clean Flexible Energy. Nosotros llegamos a la información de que en efecto esas tierras son las mismas que están haciendo negocios con esa corporación privada. Y que esas tierras, hay por lo menos dos terrenos de la Autoridad de Tierra, dos fincas de la Autoridad de Tierra, que son utilizadas para llevarle energía a esas fincas que no la tienen, que son las fincas de AgriArt, de la corporación dueña, con una participación del entonces secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, porque era importante establecer que esas tierras, en efecto, se van a nutrir de una relación comercial, económica, del secretario, cuando es secretario del Departamento de Agricultura, porque la Autoridad de Tierra tiene que darle permiso para que utilicen aquellas dos fincas para poder energizar lo que va a ser el proyecto económico en favor de su corporación. Pues yo quiero que ustedes sepan que aquella información, antes de que nosotros investigáramos, la envió el entonces ex secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, a la Oficina de Ética Gubernamental para que Ética investigara y trajera información de si en efecto Ramón González Beiró se estaba lucrando siendo secretario de una negociación que había con una corporación en la que él tiene participación. Pues yo quiero que ustedes sepan que Luis Pérez Vargas le envió una carta a Ramón González Beiró diciéndole: no te preocupes,
Y esta es la carta que le envió a Carlos Flores Collazo, que fue el querellante. Y dice específicamente la carta de Luis Pérez Vargas. Con relación al primer asunto, la investigación concluyó que el terreno para el que se solicitó el certificado no guarda relación con los terrenos donde Clean Flexible Energy propuso el proyecto de instalación de placas. Este proyecto de energía efectivamente no fue objetado por el comité del departamento. Por lo tanto, se determinó que el certificado obtenido no fue utilizado para fines ajenos a lo concedido. Con respecto al segundo y tercer asunto sobre los procesos de endoso, no se encontró evidencia de que el promovido intervino en las evaluaciones y determinaciones emitidas por el comité, como tampoco en la evaluación y determinación emitida sobre el proyecto de Clean Flexible, a realizarse en una parte de la Reserva Agrícola de la costa sur de Puerto Rico. Entre los factores que se consideraron sobre este particular se encuentra que el promovido cumplió con el mecanismo de inhibición presentado ante la OEG y con la escritura de fideicomiso ciego otorgada por este con relación a las corporaciones Agriart, AGEAGRO y AgroPower. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros nos ganamos el premio a la mejor investigación radial con relación a esta investigación. Lo que el periodismo encontró con catastro, con números de catastro, la Oficina de Ética Gubernamental no encontró que eran los mismos terrenos. Pero es peor. Lo que el periodismo encontró que era una incongruencia, incluidas las palabras y las preguntas que le hiciéramos a Ramón González Beiró con relación a su participación cuando se discutió en la Autoridad de Tierras el asunto de esta permuta de siembra de placas solares en un terreno suyo. La Oficina de Ética no pudo establecer que ahí había un problema precisamente de inhibición, que el querellado no contesta. Porque Ramón González Beiró nos dijo a nosotros que él no sabe qué pasó cuando él se sentó, llamaron en la Junta de la Autoridad de Tierras el asunto relacionado con esa permuta. Él no sabe si él se levantó y se fue. Y lo más importante, yo quiero que ustedes sepan que el Departamento de Agricultura, la Autoridad de Tierras, bajo González Beiró, nunca emitió, como lo exige la ley, una reunión de esa junta pública. Nunca la hizo pública. Y tuvimos que ir al tribunal para que nos dieran las minutas, porque no nos las querían entregar. Y la Oficina de Ética Gubernamental que dirige Luis Pérez Vargas dice que ellos no tienen evidencia. Entonces Luis Pérez Vargas no quiere que yo diga que él es un buen muchacho demandado del Partido Nuevo Progresista. Él no quiere que yo lo diga. Él está molesto porque yo digo que él es un buen sastre en la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Y qué se supone que sea entonces Luis Pérez Vargas? Una persona que está haciendo su trabajo, que como yo hice mi investigación, encontré números de catastro, fui al registro de la propiedad, tengo las fincas, tengo todo lo relacionado a las minutas, lo que dice la minuta, lo que dijo el secretario Ramón González Beiró. Pero eso no es cierto. Tiene otro problema Luis Pérez Vargas. Yo sé que Luis Pérez Vargas dijo en este caso que como el negocio no había empezado, Ramón González Beiró no tenía problema porque ese negocio no había empezado. ¿Cómo es Luis Pérez Vargas? Que entonces usted sí sabía que ahí había un problema ético. Es una pregunta.
Eso es lo más importante, que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, con que la gente no crea que la Oficina de Ética hace su trabajo, con que la gente crea que Luis Pérez Vargas en efecto tiene un serio problema cuando atiende casos del Partido Nuevo Progresista, porque yo nunca he visto a Luis Pérez Vargas ir a ningún medio de comunicación a ser tan asertivo como lo quiso ser en el caso de Mariana Nogales. Y no solamente perdieron todas en el tribunal, es que no le creyó el tribunal a Luis Pérez Vargas cuando se sentó como testigo de ese caso. Y en el caso de González Beiró, quien tiene aparentemente dinero antes de llegar y pone la imagen de su lancha en sus redes sociales, también ocupó un cargo público y se le imputó una violación ética porque lo menos que hizo como presidente de la Junta de la Autoridad de Tierra fue ver en ese caso, y nunca ha dejado claro si se inhibió o no se inhibió, de la discusión de lo que iba a ser una permuta en un terreno de su propiedad, de su corporación. Este es el gobierno de Puerto Rico. Ustedes me dirán. Vamos al último tema, que tiene que ver con lo que aparentemente es un plan que tiene el gobierno de Puerto Rico de activar el desarrollo del puerto de Guánica. La autoridad de puerto dice que va a reparar el puerto de Guánica con una inversión de $5.8 millones para que vuelva a funcionar. Dice que todo esto porque hay un problema con solamente tener los muelles de San Juan, se forma un embudo, y sobre el asunto de carga peligrosa, pues sigue teniendo ese problema cuando hay tapón en el muelle de San Juan. Puerto Rico tiene varios muelles. Y dice que habilitar el puerto de Guánica lo harían para poder recibir ese tipo de material vital para solucionar, que es vital para solucionar esa problemática, un poco mal dicho. Realmente lo que es vital es resolver, rehabilitarlo para entonces traer esos materiales como nitrato de amonio, producto esencial para la operación diaria. Me imagino que en términos de todo lo que tiene que ver con la energía, etcétera. A mí me parece un buen plan. Ahora, solamente con la nota al calce de que sea bueno la operación para el pueblo de Puerto Rico, por favor, que no sean contratos que finalmente nos demos cuenta que fueron para los amigos del alma, quedaron en nada y se le pagaron un montón de chavos a esa gente. No sé, creo que es importante hacer la salvedad porque pues lo hemos visto en tantas instancias. Y entonces los voy a dejar con este video que vi, que uno se puede reír, pero a mí me pareció bien interesante cómo esta profesora, que yo me imagino que lo hace desde el esfuerzo educativo también, habla de una palabra que para nosotros es soez. Yo creo que aquí hay dos lecturas interesantes. Por un lado, lo que para nosotros puede ser una palabra soez, pero realmente en otras culturas como en España, esta palabra no lo es. Pero ella hace algo que a mí me parece súper interesante, aunque nos pueda causar risa, y es precisamente lo que yo establezco, cómo es que debemos empezar a tratar, y cómo un profesor, en el caso de ella, lo hace, a tratar de establecer lo que puede ser educación utilizando una nota incluso de risa para traer el significado que según ella, que obviamente está partiendo de ahí, de buscar la manera de reírse, de una palabra que según ella es la más significados que tiene por de todas las formas que se utiliza. Pero ahí entra todo lo que tiene que ver con las figuras gramaticales. Y me parece genial. Yo los voy a dejar con eso, si se ríen bien, pero fíjense también en lo que tiene que ver con lo que yo he llamado, hay que buscar la manera de educar, sobre todo que sabemos que esa área está bastante floja. Después de 40 años, yo me atrevo a decir, de mala educación en Puerto Rico. Los dejo con eso.
y que la pasen súper bien. Mañana es otro día, mañana tenemos esto es lo último a las 11 de la mañana. No se olviden que a partir del próximo lunes Carmen Enit se coge unas vacaciones porque lo necesito. Me voy un poquito lejos, así es que va a estar con ustedes Pedro Cardona Roy en algunos programas y el compañero Manuel Ernesto Rivera. Éxito, que la pasen súper bien y nos vemos mañana en Esto es lo último. Aquí los dejo. Hay una palabra en español que puede cargarse el mejor diccionario de sinónimos. Hay una palabra, pues ni más ni menos que cojones. Si va con un número delante, tiene varios significados. 1. Significa caro. Valía un cojón. 2. Significa valiente. Tenía 2 cojones. 3. Significa desprecio. Me importa 3 cojones. Un número más grande y a pares significa dificultad. Me costó 1000 pares de cojones. Los verbos también hacen cambiar el significado. Tener significa coraje, valentía. Aquella persona tiene cojones. Poner significa un reto. Puso los cojones encima de la mesa. También se suelen utilizar para apostar. Me corto los cojones. O para amenazar. Te corto los cojones. Los prefijos y sufijos también influyen. A. Expresa miedo. Acojonado. Des. Significa risa. Descojonado. Udo. Significa perfección. Cojonudo. Colores. El color violeta significa frío. Se me quedaron los cojones morados. La forma significa cansancio. Tenía los cojones cuadrados. El desgaste significa experiencia. Tenía los cojones pelados de tanto repetirlo. Los tamaños no pueden superarse mucho, porque si no significa pereza o vagancia. Le cuelgan, se los pisa, se sienta sobre ellos. Incluso necesita una carretilla para llevarlo. Cuando uno se halla perplejo, manda cojones. Resumen, en esta palabra reside la voluntad. Y de allí surgen las órdenes. ¡Me sale de los cojones! Así que no creo que encontréis otra palabra con tantos significados como esta. Hay una palabra... Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.